Evangelio de Marcos. La Biblia dice: y vino a él un leproso rogándole, y arrodillándose le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ciudad alguna, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Vamos a tener un momento de oración. A ti, oh Señor del cielo y de toda la tierra, venimos en esta mañana a adorarte, a exaltarte, a tener comunión contigo por medio de la predicación de tu palabra, por medio de oír con atención lo que tú nos tienes que decir en esta mañana, por medio de la predicación que tus siervos han de traer a la iglesia. Señor, oramos que nos capacites por el Espíritu Santo a exponer con fidelidad las Escrituras, a explicarlas y a aplicarlas a nuestros corazones. Te suplicamos que la sangre del Cordero nos limpie de todos nuestros pecados. Reconocemos, Señor, la tendencia de nuestros corazones, que es apartarse de ti. Oramos que en esta mañana vengas con gracia y con poder por tu Espíritu y nos enseñe lo que tenemos que hacer en nuestra vida espiritual. Esto lo pedimos para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Amén. La curación de un leproso, de un hombre enfermo de lepra, es lo que veremos en esta mañana. ¿Cuándo y dónde ocurrió el milagro? No se nos dice en el pasaje, pero lo importante es que ocurrió, pasó, está en la Biblia. Y Dios quiere que aprendamos de esta porción algunas lecciones importantes para nuestra vida espiritual. Lo que sí sabemos es que ocurrió muy probablemente en una de las ciudades de Galilea, por lo que dice el versículo 39, aquí en Marcos 1. El verso 39 de este capítulo dice: y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Y es entonces cuando Marcos nos presenta este caso de un hombre con una enfermedad catastrófica. No es lo mismo que se dice de la suegra de Pedro enferma o con fiebre, aunque hay fiebre que se pueden complicar. Depende qué esté produciendo esa fiebre. Pero si usted ve el caso de la suegra de Simón como un caso leve, era solo fiebre. Si el Señor puede sanarnos de casos, diríamos, leves, como de una fiebre o de una gripe, ¿a quién no le da gripe? Casi todos los años nos da una o dos o tres veces.
gripe. Pero nuestro Señor no solo puede sanarnos de lo que podemos llamar enfermedades leves, Él también puede sanarnos de enfermedades catastróficas. Este es el caso de este hombre enfermo de lepra. Y dice en Lucas, que no hay que buscar por el tiempo, que él estaba, dice, he aquí había allí un hombre lleno de lepra. Eso está en Lucas capítulo 5, versículo 12. He aquí había allí un hombre lleno de lepra, lo que significa que este no era el estado inicial de la enfermedad. El estado incipiente de la enfermedad cuando comienza era el estado avanzado de la enfermedad y lo habían declarado leproso e inmundo. Dicen que con tiempo hasta el cáncer tiene cura, con tiempo. Si lo pueden detectar en sus etapas iniciales, pero ya en un estado avanzado, probablemente ya en el caso humano, cuando se detecta con tiempo puede tener solución, pero en el estado avanzado muy difícil. Dice J.C. Ryle, tratando el tema de este hombre enfermo de lepra, dice, la lepra es una dolencia o una enfermedad de la que se conocía muy poco. En los tiempos bíblicos se conocía muy poco qué causaba la lepra, o peor aún, con qué se cura. No se curaba, no había solución para esta enfermedad. Se conocía muy poco, y esto durante muchos siglos. ¿Qué causaba la lepra? No se sabía. Ya se sabe que es causada por una bacteria. Es una bacteria que produce la enfermedad de la lepra. Solo se conocían los efectos de la enfermedad, que eran terribles, devastadores, los efectos de la lepra. No se tenía ninguna cura y era una enfermedad radical del hombre completo, pues atacaba la enfermedad de la lepra no solo la piel, sino la sangre, la carne, los nervios, los huesos. Era una enfermedad terrible. Hasta que el infeliz paciente comenzaba a perder sus extremidades y a pudrirse centímetro a centímetro. Entre los judíos, el leproso era considerado impuro, inmundo, y era apartado de la congregación y de las ordenanzas de la religión. Era una enfermedad horrible. Era obligado a vivir en una casa aparte. Nadie podía tocarle, estaba prohibido tocar a un enfermo de lepra. Fíjese lo que dice la palabra de Dios de la hermana de Aarón y de Moisés, cuando el Señor la disciplinó allí en Números 12:12. Quiero leer este versículo, pues nos da una idea de qué clase de enfermedad era la lepra. Números 12:12, capítulo 12 y versículo 12 de Números. Acuérdese que María, o Miriam, como dice nuestra versión, hay otra versión que hablan María, y Aarón hablaron en contra de su hermano Moisés. Dice el versículo 1 del libro de Números 12, dice aquí, entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita,
con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Y dice el versículo 5. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, él dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel, cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros, y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y se encendió la ira del Señor contra ellos, y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Dios castigó a esta mujer por haber hablado en contra de su propio hermano. Pero la hirió con lepra. ¿Y qué dice Aarón de esta condición de Miriam o María? Verso 11. Entonces Aarón dijo a Moisés, siervo mío, te ruego que no nos cargues, Señor mío, no siervo mío. Te ruego que no nos cargues este pecado en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. No permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre, su carne está ya medio consumida. Esta era la visión de Miriam enferma de lepra, su carne medio consumida. Pues los enfermos de lepra, cuando esta enfermedad avanzaba, la carne se pudría, se consumía. Era algo horrible, aparte del olor nauseabundo. Esta era la terrible enfermedad de la lepra. Y como dijimos, el enfermo de lepra tenía que vivir aparte. Por eso, una de las cosas que se dijo de Miriam o María, échenla fuera por 7 días. Y estuvo fuera del campamento por 7 días hasta que el Señor en su misericordia la sanó y pudo ser reintegrada. Esta es la naturaleza de la enfermedad de la lepra. ¿Y a qué podemos nosotros comparar la lepra entre nosotros hoy en día? David dice en el Salmo 103, vayamos al Salmo 103, para que veamos una realidad entre nosotros. Salmo 103. ¿A qué se puede comparar la lepra entre nosotros? Pues todo lo que está en las Escrituras para nuestra enseñanza está ahí. Dios quiere enseñarnos. ¿Para qué se nos habla de un hombre enfermo de lepra? Dice el Salmo 103, verso 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. El alma se enferma,
Bueno, si necesita ser sanada, es porque se enferma. Pues hay una horrible enfermedad del alma que está arraigada en nuestra naturaleza y se adhiere a nuestros huesos y tuétanos con una fuerza tremenda. Esa enfermedad es la plaga del pecado. ¿A qué podemos comparar la lepra entre nosotros? David dice a su alma, alaba al Señor, bendice al Señor, Él es el que te beneficia. No olvide ninguno de sus beneficios, Él es el que te perdona, Él es el que te sana. Y David no está hablando aquí de enfermedades del cuerpo. Él está hablando a su alma y dice, el que te sana de todas tus enfermedades. Hermanos, es una realidad de que nuestras almas se enferman. Se enferman nuestras almas. Yo no recuerdo el pasaje y no recuerdo si fue David que en una situación dada dijo, enfermedad mía es esta. Y no se refería a enfermedades del cuerpo, sino a una situación espiritual. Enfermedad mía es esta. Pues Juan Carlos Ray dice, hay una horrible enfermedad del alma que está arraigada en nuestra naturaleza misma. Se adhiere a nuestros huesos, a nuestros tuétanos con una fuerza tremenda. Y esa enfermedad es la plaga del pecado. Como la lepra, esa enfermedad dice Juan Carlos Ray, se trata de una enfermedad profundamente arraigada en nosotros, que infecta cada área de nuestra naturaleza. ¿Qué parte de nosotros está pura y limpia? Ninguna. ¿Qué parte de la constitución humana, del ser humano, ya sea física o espiritual, está pura y limpia? Ninguna. Dice Juan Carlos Ray, el corazón, y no se refiere al que bombea la sangre, el corazón, el ser interior, lo que somos nosotros, eso está infectado por el pecado. El alma, el espíritu, el corazón, la voluntad. La voluntad está afectada por el pecado. No crea que tenemos una voluntad perfectamente libre. No, el hombre no tiene una voluntad libre. Una voluntad esclavizada es lo que tenemos. Esclavizada o esclava, la voluntad del pecado y del diablo en muchos casos. Una conciencia pura y limpia, no lo crea. Si no es instruida con la palabra de Dios, la conciencia no funciona como debe. Muchos tienen la conciencia cauterizada, dice la palabra de Dios. La conciencia, el entendimiento, sí, el intelecto está afectado, la memoria, las emociones. Nos alegramos de lo que debiéramos estar llorando y lloramos de lo que debiéramos estar contentos. ¿Por qué? Porque todas las áreas
de nuestra constitución humana, física y espiritual, han sido afectadas por el pecado. Eso es lo que se llama corrupción o depravación total. No es que seamos los peores pecadores, que somos más malos que el diablo. No, eso no es lo que dice la corrupción o depravación total, sino que todas las áreas, todas, no hay nada limpio, puro en nosotros. Todo ha sido afectado por el pecado. Peor que la lepra. Como la lepra, nuestra enfermedad espiritual nos hace repugnantes y abominables. Era algo desagradable estar al lado de un leproso en su estado avanzado de la enfermedad. Un hombre podrido en vida. Era algo desagradable, repugnante y abominable. Así somos nosotros en nuestro ser interior. Nuestra enfermedad espiritual, que se manifiesta de muchísimas maneras, nos hace repugnantes y abominables, inadecuados para la comunión con Dios y para la gloria del cielo. Tal y como usted viene del vientre de su madre, es repugnante, desagradable e inadecuado para la gloria del cielo. Así no puede entrar a la gloria. Se necesita una revolución copérnica. Por eso dice la palabra de Dios, si no nace de nuevo, o decirlo de esta manera, si no te hacen otra vez, así no llegas a la gloria. Hay que hacerte de nuevo. Por eso el hombre o la mujer que nacen de nuevo, la Biblia lo llama nueva criatura. Han sido creados de nuevo por la gracia y el poder de Dios. Porque como nacemos del vientre de la madre, a la gloria no llegamos. Lo que es nacido de la carne, carne es, carnal. Con todo lo que tiene que ver, con todo lo que implica ser carnal. Pues como la lepra, la enfermedad espiritual, la enfermedad de nuestra alma, nos hace repugnantes y abominables, inadecuados para la comunión con Dios y para la gloria del cielo. Como la lepra, nuestra enfermedad espiritual es incurable para cualquier médico terrenal. En este mundo no hay nadie que te pueda curar de la enfermedad espiritual, de la lepra espiritual de tu corazón. En este mundo no hay nadie. Nadie te arregla. Ni psicólogo, ni psiquiatra, nadie. Porque como la lepra, nuestra enfermedad espiritual es incurable. De forma lenta pero segura nos conduce a la segunda muerte. A la segunda muerte, que es la muerte eterna. De ahí que sea tan peligrosa la enfermedad que nos afecta en el corazón. Dice Juan Carlos Ray, el pecador tiene un camino o modo particular de transgredir. Si cada uno de nosotros tiene una tendencia, un pecado dominante o que trata de dominarnos. Uno es un borracho, otro es poco honrado o de mala fe, el otro es un impuro. Hay pocos, dice él, hay pocos que se entreguen a toda clase de vicios. Hay muchos avaros que aborrecen la embriaguez. Y hay muchos borrachos que aborrecen la avaricia.
Y así respecto a otras cosas, cada uno tiene su pecado dominante. Bueno, lo que pasa con muchos creyentes maduros o que han crecido espiritualmente es que han aprendido a dominar sus tendencias pecaminosas por la gracia de Dios, porque usan los medios de gracia, de santificación, y han aprendido a dominar sus tendencias pecaminosas. Hay hombres, por ejemplo, que tienen, bueno, nadie peca de una sola manera, pero hay un pecado que es como una tendencia. Un hombre puede ser enojoso, que se enoja y se incomoda por cualquier cosa, dado a la ira. No es que ese sea su único pecado, pero por la gracia de Dios puede llegar a controlar su tendencia enojosa y airada. ¿Por qué? Porque él hace uso de aquellos medios que el Señor ha provisto para controlar su tendencia. Así hay personas que enfermas, y hablamos ya en sentido natural del cuerpo, que tienen un problema de salud y les recetan medicamento por un tiempo. Bébete este medicamento por 3 semanas y a las 3 semanas el hombre está sano de su problema. Pero hay otros que le dicen, esto tiene que bebértelo de por vida. Porque si no te bebes la medicina de por vida, tu enfermedad vuelve y tiene problemas. La presión, hay algunos que tienen medicamentos para la presión de por vida. Porque si no se beben, la presión se le descontrola. Pues hay creyentes que el Señor ha concedido crecer y madurar espiritualmente y ellos se toman su píldora continuamente y así su enfermedad está bajo control. Nosotros tenemos que tomar la medicina del Señor de por vida. De por vida. Lo que pasa con los creyentes maduros o que han crecido o que están creciendo espiritualmente es que han aprendido a dominar sus tendencias pecaminosas, usando aquellos medios de santificación que el Señor nos ha provisto, la palabra de Dios. Cuando el creyente se descuida con la palabra de Dios, con la oración, es como si la enfermedad lo dominara. Vuelve a surgir la enfermedad con toda su fuerza, porque la medicina es por toda la vida. La palabra de Dios, la confesión, la oración y otros medios de gracia provistos para que mantengamos nuestra tendencia pecaminosas bajo control. Lo peor de todo, de esta enfermedad espiritual, de esta enfermedad del alma, o como podríamos llamar esta lepra del alma, que es el pecado, lo peor de todo es que se trata de una enfermedad de la que ningún hombre está exento. Ninguno puede decir yo estoy sano o he sido sano toda mi vida. Ninguno. Algo que no ocurre en el caso de la lepra. No todo el mundo se enferma de lepra o se ha enfermado de lepra, pero todo el mundo está enfermo de la plaga espiritual que se llama pecado. De la lepra espiritual que se llama pecado. Por eso dice en Isaías 64:6, todos nosotros somos como suciedad a los ojos de Dios. A los ojos de quien importa más. Esa es nuestra condición, hermanos. Todos nosotros somos como suciedad. Hemos descubierto nuestra propia impiedad
culpa y corrupción. ¿Estamos conscientes de eso, hermanos? Bienaventurado aquel que ha sido instruido en la verdad bíblica, de que todos nosotros somos como suciedad, y que ha llegado a decir, como el apóstol Pablo, miserable de mí, dijo Pablo. ¿Y por qué Pablo dijo miserable de mí? Vayamos a Romanos 7, vayamos allí. ¿Por qué Pablo dijo miserable de mí? Mírelo aquí en Romanos 7. Dice el verso 24, Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué Pablo dijo eso? ¿Porque él era el más corrupto de todos los hombres? Bueno, a sus propios ojos él dijo, yo soy el peor de todos. Y eso es lo mismo que tú y yo debemos decir, porque no hay nadie peor que yo. No hay nadie peor que yo. Usted está hablando de usted, hermano. Sí, de mí, yo estoy hablando de mí. No hay nadie peor que yo. ¿Por qué? Porque tu pecado no me va a llevar al infierno, pero el mío sí. Yo soy el peor. El peor de los pecadores soy yo. Porque el pecado tuyo a mí no me va a afectar, a mí no me va a llevar al infierno lo que tu situación, pero la mía, directo al infierno. Así que miserable de mí. Esto no es para compararse con nadie, pero yo soy el peor, a mis propios ojos, como dijo Pablo. ¿Y por qué él dijo eso? Verso 18, por eso lo dijo. Verso 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y no quiere decir que Pablo se había entregado al pecado. Lo que él está diciendo, en mí habita el mal. El principio del pecado está en mí. La lepra espiritual está en mí. Miserable de mí. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el mal está presente en mí. Y fíjese que no dice el mal estaba presente, está presente. Porque hasta que no lleguemos a la gloria, el mal estará presente en nosotros. Si usted no controla por la gracia de Dios, por los medios de gracia que Él ha provisto, el pecado nos dominará. Bienaventurado, por eso dice Juan Carlos Ray, bienaventurado el que ha sido instruido en la verdad bíblica de que todos nosotros somos como suciedad, y ha llegado a decir como el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bienaventurado, bendito sea también aquel que ha aprendido que es un leproso espiritual, que ha aprendido eso. Y una criatura malvada, impía y pecadora. Hermano, ¿y por qué es una bienaventuranza conocer y estar convencido de eso? Hermano, el que quiere ser sano, primero tiene que reconocer que está enfermo. Hay gente que se puede estar muriendo
Ellos dicen, yo estoy sano. Es más, el Señor me declaró que yo estoy sano. Y que yo no voy a ver muerte. Hay gente, hermanos y hermanas, buenos hermanos, han dicho eso. Y están enterrados hace rato. Una querida hermana enferma con cáncer, el Señor me declaró que Él me va a sanar. La hermana está enterrada hace muchos años ya. Porque una de las cosas que se requiere para ser sano, primero es reconocer que estamos enfermos. Y si usted quiere ser sano espiritualmente, lo primero que debe hacer es reconocer su lepra espiritual. No es agradable hablar así, pero esta es la realidad. Bendito, dice Juan Carlos Ray, bendito sea también aquel que ha aprendido que es un leproso espiritual y una criatura malvada, impía y pecadora. Conocer nuestra enfermedad es un paso hacia la curación. La desgracia y ruina de muchas almas es que nunca han sido capaces de ver sus pecados y su necesidad. Pero hermano, no es todo esto lo que dice la Biblia. La Biblia también habla del poder maravilloso, el poder maravilloso y total de nuestro Señor Jesucristo para sanarnos. No solo del cuerpo, sino del alma también. Ese es el poderoso Salvador que nos presenta la Biblia. Dice David en el Salmo que leímos, Él es el que te sana de todas tus enfermedades. Que hay un médico todopoderoso que no solo sana de enfermedades físicas, cualquiera que sea, no importa la enfermedad, leve o catastrófica, Jesucristo es poderoso para sanar. Poderoso, poderosísimo. Dice David, y esto es lo que importa, y esta es la buena enseñanza de la Biblia. Dice David a su alma, Él es el que te sana de todas tus enfermedades. Alma mía, alaba al Señor. Se nos dice que el desdichado hombre enfermo de lepra vino a nuestro Señor rogándole. E hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Se nos dice que Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. ¿Le tocó? El enfermo no se podía tocar. El de lepra no. Jesús lo tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. E inmediatamente se efectuó la sanidad. No fue un proceso que él se puso bien y duró 2 semanas mejorando. Inmediatamente las bacterias que producen la lepra fueron aniquiladas por el poder de nuestro Señor. Y sintió la salud inmediatamente. Pero oiga lo que dice la Biblia. Si quieres, puedes limpiarme. Una cosa él estaba seguro, él puede. Lo que no sé es si querrá. Se sometió a la soberana voluntad de nuestro Señor. Este hombre debe haber escuchado bastante acerca de las obras poderosas y misericordiosas de Cristo, como para comprender que aquí había alguien a quien uno podría acercarse con esperanza. Lo que él no sabía, el hombre con lepra, lo que él no sabía es si la ayuda que él anhelaba se le podía conceder aún a él. Porque el leproso era desechado.
era como entregarlo a que se muriera. Él no sabía si aún a él se le podía conceder misericordia. Aún así fue a Cristo. No había nada malo en rogar y suplicar. Y lo hace en forma muy humilde, de rodillas, que es una posición que indica humillación. Lo hace en forma muy humilde, de rodillas. Luego se inclina rostro al suelo, se postró con el rostro en tierra, suplicándole, rogándole, si quieres, puedes limpiarme. Aún se dirige a Jesús como Señor. Dice Lucas, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Por la confesión que hizo, ¿qué fue la confesión que hizo? Tú puedes limpiarme, tú tienes poder. ¿Querrás? El leproso, el hombre con lepra, está seguro de que este poder está en Jesús. Pero se somete a la soberana disposición de Cristo. Tú eres soberano, tú eres todopoderoso. Si tú quieres, puedes limpiarme. No obstante, ruega o implora. Esa es la manera en que usted debe venir a Cristo, rogándole, suplicándole. No como algunos dicen, Él debe ayudarme, Él tiene que ayudarme. Dios no debe, Dios no tiene que ayudar a nadie, ni sanar a nadie. Lo hace por su pura gracia, bondad y misericordia. Ruega o implora que Él también sea objeto de la misericordia y el poder sanador de Cristo. Bien, el tiempo se me fue y debo terminar. Dice Israel, con una sola palabra y un toque, aquel que estaba ante nuestro Señor ya no era leproso, sino un hombre completamente sano. No solo del cuerpo, sino del alma también. La Biblia dice en Isaías que Cristo llevó nuestras enfermedades. ¿Cuáles enfermedades? Voy a leer ese versículo para terminar ahí. Escúchelo. Es Isaías 53 y dice, Isaías 53. Dice la palabra de Dios, verso 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Cristo llevó en la cruz nuestras enfermedades. Durante su vida, cuando Cristo sanaba a un enfermo, no lo hacía mecánicamente. Él se compadecía del enfermo. No era algo profesional y mecánico. Él se afligía con el afligido, teniendo compasión del enfermo de lepra. Es decir, Jesús también en su ser sentía compasión por el enfermo. Y esa es una manera en que se aplica este verso. Él llevó nuestras enfermedades. Él se compadecía del enfermo.
Pero qué bueno que no solo se compadecía, sino que también sanaba al enfermo. Muchas veces nosotros cuando visitamos a un enfermo solamente podemos hacer eso, compadecernos. No podemos sanarlo. Jesús puede sanar. Pues no solo se compadece, sino que tiene poder para sanar, tiene poder para resolver el problema. Pero no solo se aplica de esa manera, se aplica principalmente que en la cruz del Calvario Jesús cargó con nuestros pecados. Nuestra peor enfermedad Jesús la llevó en la cruz del Calvario. Hermano, no hay una sola enfermedad del cuerpo que te lleve al infierno, ninguna. Pero la del alma, si no la tratas, como dice la Biblia, terminarás en el lugar de castigo eterno. Por lo tanto, ven a Cristo ahora, confiesa tu enfermedad, pídele al que sana que te dé la salud, que te perdone tus pecados, que te reciba como un hijo o como una hija del Señor. Oremos. Padre nuestro, gloria y honra a tu santo nombre por la palabra que nos ha permitido meditar en esta mañana. Qué bueno es saber, primero, la triste realidad de nuestras enfermedades espirituales. Qué bueno es saber esto, pues nos conducen al único que puede sanarnos, tu amado y santo Hijo Jesucristo. Y te pedimos que nos limpies, te rogamos que nos sanes de toda enfermedad espiritual. Perdona nuestros pecados. Danos gracia y poder para dominar nuestras tendencias pecaminosas. Señor, y mira a los que están aquí en esta mañana. Alguno no conoce a Cristo, tú lo sabes. Te rogamos por él, para que lo traigas a los pies del Señor, rogando y suplicando como el leproso por su salud espiritual. Esto lo rogamos con acciones de gracias en el nombre de tu Hijo. Amén.